Shalom, Brajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y el permiso de Rode Carlos Rodríguez, líder de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Chichi, día sexto de la semana, previo al día de Shabbat, al día de descanso. Día 3 del mes de Sivan del año 5785, que equivale al viernes 30 de mayo del año 2025. Procedemos ahora a la lectura y los comentarios de la sexta aliyá correspondiente a la parashá número 34 llamada Bamidbar. Esta parashá se traduce como en el desierto o en la estepa y es la primera parashá del libro de Números. Se encuentra por tanto en ese libro en Números capítulo 3 versículo 40 al 51. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones, nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y Adonai dijo a Moshe: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Adonai. Contó Moshe como Adonai le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres. De un mes arriba fueron 22.273. Luego habló Adonai a Moshe diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales, y los levitas serán míos, yo Adonai. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 gueras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moshe el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moshe dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Adonai, según lo que Adonai había mandado a Moshe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad e implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Nos encontramos hoy estudiando la sexta aliyá. Esta aliyá tiene como tema central el llamado rescate de los primogénitos, que de allí ha salido una ceremonia muy bonita que se realiza en las sinagogas, que es el llamado Pidyon Haben, que es el rescate de los primogénitos en memoria de lo que hizo Adonai por los primogénitos en Egipto al salvarlos. Entonces vamos a estudiar algunos aspectos y algunas enseñanzas espirituales que podemos extraer de esta aliyá para nuestro
crecimiento espiritual. En esta aliyá, Adonai le ordena a Moshe que cuente a los primogénitos de todo el campamento de Israel. Y el número total fue 22.273. Y recordemos que en la liga anterior se habían censado a todos los levitas, y si leemos en Números capítulo 3 versículo 39, habían dado, dice, todos los contados de los levitas que Moshe y Aarón, conforme a la palabra de Adonai, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22.000. O sea, había una diferencia entre los levitas y los primogénitos. Habían 273 levitas. Habían 273 primogénitos más que levitas. Entonces, ¿qué ocurrió en este momento? Como ya habíamos hablado, la transferencia, la guarda, el derecho a hacer los sacrificios había sido transferido desde los primogénitos, que eran los encargados inicialmente de esto, había sido transferido de ellos a los levitas. ¿Por qué? Por causa, según dicen muchos sabios, dice que fue por causa del pecado de los becerros, del becerro de oro, que en ese momento, cuando se hizo el pecado del becerro de oro, bueno, los levitas se pusieron de parte de Adonai, hicieron Kiddush Hashem, saltaron el nombre de Adonai y fueron celosos de la Torah, evitando la Avodah Zará, la idolatría. Entonces, ¿qué sucede? Que había una diferencia en cuanto al conteo, en cuanto al número. Hay 273 primogénitos más, y Adonai dice que bueno, que esto que ellos tienen que efectuar un pago para que los levitas hagan su trabajo en el santuario. Entonces, ¿por qué? ¿Qué podemos aprender de esto? La primera enseñanza que podemos sacar de esta liyá, de todo lo que sucede en esta pequeña liyá, es que se produce un principio espiritual, se evidencia un principio espiritual que luego en Mashiach Yeshua lo esclarecería de manera total. Lo diría palabra por palabra para que nadie tuviera ninguna duda. Y ese principio espiritual es que los primeros serán postreros y que los postreros serán primeros. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los primeros? ¿Quién es el que abre matriz? Levi es los primogénitos. Como lo dice la palabra, un primogénito es el primer hijo, es el primer descendiente de una mujer, ¿no? Y en este caso los levitas no eran primogénitos. ¿Por qué? Porque la tribu que tenía la primogenitura era Rubén. El primogénito de Israel era Rubén. Entonces a ellos no le correspondía la primogenitura. La primogenitura le correspondía a Rubén. Pero bueno, sabemos todo lo que sucedió con Rubén, que subió al lecho de su padre, y por esta causa los derechos de primogenitura le fueron transferidos, fueron cedidos. Entonces, algo que es evidente, que hay que aclarar, ¿no? Es que los primogénitos son los primogénitos de todo Israel. Por supuesto, en la tribu de Leví también hay primogénitos. Pero los primogénitos de la tribu de Leví no tienen necesidad de ser rescatados, porque sencillamente el dinero es dado a los levitas precisamente. Entonces, esto es algo que hay que puntualizar. Entonces, importante,
todo lo que tiene que ver con la ley espiritual de que Yeshua enunciaría muy claramente durante su ministerio de que los primeros serían postreros y que los postreros serían primeros. Aquí vemos cómo los primogénitos, los primeros, debido a su desobediencia, debido a no cumplir la Torá, debido a no cumplir el propósito para el cual Adonai los había destinado, que era enseñar la Torá, los sacrificios, ser un ejemplo delante del pueblo de Israel. Estos primogénitos pasaron de estar en un lugar en eminencia a pasar a ser postreros. ¿Y esto por qué sucedió? Bueno, ahora vemos cómo los primogénitos son los que tienen que darle dinero a los levitas. Cómo pasaron de recibir las bendiciones, cómo pasaron de tener un nombre grande dentro del pueblo de Israel, pasaron a ser personas en un nivel espiritual, en un estado espiritual menor. Y los levitas, que fueron una tribu, una de las tribus, una tribu más de las 12 tribus de Israel, bueno, ellos precisamente por alzarse en contra del pecado, por no estar de acuerdo con lo que estaba sucediendo, bueno, pues ellos entonces fueron premiados, pasaron de un estado inferior, de un estado más pequeño, pasaron de ser postreros, de ser más pequeños, a un estado más elevado, más grande. Y eso es una enseñanza que todos debemos de llevarnos, porque no podemos dar siempre por sentado de que ya el hecho de que tengamos una tarea espiritual que realizar, el hecho de que tengamos un lugar dentro de la comunidad, el hecho de que disfrutemos de bendiciones que Adonai nos ha dado, eso no quiere decir que eso será siempre así. Sencillamente, si fallamos, si no cuidamos lo que tenemos, si no cuidamos nuestra comunión con Adonai, sobre todo nuestra vida espiritual, podemos llegar a perder lo que tenemos. Y eso fue lo que le sucedió a los primogénitos. Perdieron la primogenitura. O sea, perdieron esa bendición, ese lugar especial de comunión con Adonai, y ese lugar le fue otorgado entonces a los levitas. Pero no solo ahí. O sea, en la Biblia también esto sucedió otras veces. Por ejemplo, también se produjo un traspaso de autoridad espiritual de los fariseos y de los saduceos, de las personas, de los intérpretes de la Torá en los tiempos del Mashiach. Se produjo un traspaso de esa autoridad espiritual de ellos hacia quienes, hacia los apóstoles, hacia los que siguieron al Cordero, hacia los que fueron escogidos por Adonai. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 12, vamos a leer ahí un momentico. Dice la epístola Paulina. Dice 2 de Corintios 3, 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moshe, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el pacto de Sinaí, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mashiach es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan,
al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿qué quiere decirnos aquí el apóstol Pablo? Que las autoridades espirituales que estaban allí en el siglo primero, que eran fundamentalmente los escribas, los fariseos, los saduceos, y también los que luego vendrían a ser nuestros hermanos, los judíos ortodoxos. Bueno, ellos tenían el monopolio de la Torá, ellos enseñaban la Torá, ellos decían lo que debía y no debía hacerse. Pero esa autoridad le fue de alguna manera, no quitada completamente, pero sí transferida. ¿A quién? Hacia los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles no solo entendieron que el Taná hablaba del Mashiach, hablaba de su sufrimiento, hablaba de que él tenía que llevar el pecado del pueblo, sino que el Taná también hablaba o sea, ellos entendieron cuál era el propósito de la vida eterna, cómo era que los misterios del reino, y ellos dieron la interpretación correcta de la Torá. Entonces, ¿qué ocurrió con ellos? Que ellos se quedaron en la interpretación de los mandamientos. Se quedaron con la interpretación antigua que les había sido enseñada. Pero no lograron ver a Mashiach. No lograron verlo. Muchos no lograron verlo. Otros sí lo vieron. Entonces vamos a ver cómo fue que se produjo este traspaso de autoridad espiritual. O sea, este traspaso de la manera de interpretar las escrituras. Vamos a leer Mateo capítulo 21, a partir del versículo 33 y hasta el 41. Vamos a leer ahí un momentico. Dice Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ello un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, esta parábola ha sido tristemente tergiversada por las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ven, ahí está clarísimo, el pueblo de Israel ha sido desechado y el Eterno le ha dado ese reino celestial. ¿A quién? Se lo ha dado a los gentiles, a la iglesia gentil. Y ahí hay una mala interpretación. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, es la misma viña. ¿Y quién es la viña del Señor? Bueno, la viña del Señor es Israel. La viña es Israel. Y lo que ocurrió fue que el Eterno buscó a otros labradores, pero eran otros labradores del mismo pueblo, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles eran judíos, eran israelitas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la autoridad fue transferida de escribas, de saduceos y de fariseos. ¿A quién? A los talmidín, a los cheliajín, a los apóstoles. Y ahora tenemos la interpretación total de las escrituras. ¿Por qué? Porque la dieron los apóstoles, porque Rúa les reveló a ellos los misterios del reino. Primero a través de Mashiach y luego a través de sus propias experiencias.
y de las palabras. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Y todos estos apóstoles eran judíos y todos guardaban la Torá. Si vamos también a Apocalipsis 21:14, vamos a ver ahí qué dice. Vamos a ver ahí un momentico. Y ya estamos avanzando muchísimo. A ver si terminamos pronto. Apocalipsis 21, dice la escritura. Apocalipsis 21, versículo 14. El muro de la ciudad de Jerusalén, aquí está hablando en todo el contexto de Jerusalén, la que desciende del cielo, la santa ciudad. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Quiere decir que los cimientos de Jerusalén, la ciudad celestial, ¿de dónde provienen? Esos cimientos son los nombres de los 12 apóstoles. Pero esto es un eufemismo. Cuando se habla de los nombres de los 12 apóstoles, está hablando de la doctrina de los 12 apóstoles. Está hablando de la palabra que predicaron los 12 apóstoles. ¿Y cuál fue el mensaje principal que predicaron los 12 apóstoles? Que el Mashiach nació sin pecado, que el Mashiach murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que vendrá por segunda vez. Esa es la síntesis del credo mesiánico en el Mashiach Yeshua, que él hizo todas estas cosas. Y esos son los cimientos de la ciudad de Jerusalén. Esos son los cimientos, la palabra predicada por los apóstoles. ¿Qué predicaba Pedro? Que ustedes crucificaron al Rey de Gloria. Eso está en el capítulo 2 de los Hechos. ¿Qué predicaba Pablo? Que el Mesías, que el Mashiach había muerto por nuestros pecados. ¿Qué predicaba Santiago? Lo mismo. ¿Qué predicaba Juan? Que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que ellos predicaban. Todos hablaron de su muerte y resurrección. Todos hablaron, o unos hablaron de su nacimiento virginal. Y así, todo. Mateo, también los demás apóstoles, todos, Judas, todos hablaban del Mashiach, porque el Mashiach es la idea central, es el mensaje central del Evangelio. De todo la Biblia, el mensaje central es Yeshua es nuestra esperanza, nuestra anhelsa. Entonces, hermano, hay una enseñanza que está aquí en las implícita en esta lilla. Y esa enseñanza es que los primeros pueden ser postreros y los postreros pueden ser primeros. No demos por sentado que porque son irrevocables los dones y el llamamiento, eso será siempre así. ¿Por qué? Porque si fallamos en nuestro servicio a Adonai, si fallamos, si descuidamos la salvación, si descuidamos nuestra labor espiritual, podemos perder nuestro lugar de preeminencia. No necesariamente hay que perder la salvación, pero sí se puede perder el lugar de preeminencia. Adonai nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. Él quiere cenar con nosotros. Él nos invita a la boda del Cordero. Pero nosotros tenemos que responder a ese llamado. Entonces, si todos nosotros que hemos sido injertados en el pueblo de Israel, todos nosotros que somos, que tuvimos un origen pagano, un origen gentil, la Biblia dice que nosotros somos un olivo silvestre. Y si la Biblia dice que si a las ramas naturales no las perdonó, la Biblia también dice, y lo dice el apóstol Pablo, que no nos ensoberbezcamos, sino que temamos a Adonai. Tenemos que buscar el rostro del Eterno. Tenemos que ser fieles con lo que nos ha dado hasta ahora. ¿Por qué? Porque nos puede suceder como le sucedió a los primogénitos, que tenían la Keuná, tenían el sacerdocio,
y les fue quitado. Les fue transferido a los levitas. O le puede suceder, como le sucedió también a los miembros a los de la tribu de Leví, que eran encargados del sacerdocio, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos. ¿Y qué pasó? Bueno, Adonai buscó a los que dieran fruto. ¿Y quiénes eran estos? Fueron los apóstoles. Entonces busquemos el nombre del Eterno. Busquemos el nombre del Eterno. Estos son tiempos muy complejos, muy difíciles. Miren todo lo que está sucediendo en Eretz Israel, nuestra amada tierra. Estos son tiempos en que debemos de buscar su rostro, en que tenemos que pedir discernimiento espiritual para nuestras vidas. Y repito, no conformarnos. Tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tenemos que ir buscando su rostro para que Él se siga revelando en nuestras vidas. No nos confiemos en lo que ya Adonai ha hecho en nuestras vidas. Busquemos el rostro de Adonai todos los días, en todo momento, porque eso es necesario. Una última precisión, y es que los apóstoles obedecían la Torá de Moshe con la interpretación del Mashiach, y la interpretación del Mashiach era lo principal, era la base. Y hoy tristemente algunos hermanos que dicen obedecer la Torá ponen primeramente la interpretación rabínica de los mandamientos por encima de la interpretación de Yeshua y de los apóstoles, y eso es un error. Cierto que los apóstoles celebraron la Torá y guardaban la Torá en todos los aspectos. Por ejemplo, los apóstoles celebraron Shavuot a su tiempo, eso está en Hechos capítulo 2. También Pablo realizó sacrificios en el templo, hizo voto nazareo para demostrar que él mismo andaba ordenadamente y que obedecía la Torá de Moshe. Eso está en Hechos capítulo 21, versículos del 20 al 26. Pero hoy en día, lamentablemente, hay tradiciones rabínicas que van en contra de la Torá. Hay tradiciones rabínicas que contradicen la Torá. Entonces, tenemos que tener el Ruach HaKodesh para poder discernir estas cosas y tener bien claro que allí donde haya donde dos interpretaciones de la Biblia, una rabínica y una mesiánica según el Mashiach Yeshua, haya oposición, haya contradicción, tenemos que ir siempre por la interpretación de Yeshua, porque es la interpretación correcta. Yeshua siempre nos llevará a toda la verdad. Los hombres se pueden equivocar, aún los jajamín se pueden equivocar, pero Yeshua no, porque Él es la verdad, porque Él es el verbo que se hizo carne. Entonces, también miramos esto en estos tiempos y tengamos cuidado con lo que estamos predicando, con lo que estamos enseñando, con lo que estamos entendiendo de la palabra, porque pudiéramos estar equivocándonos. Hagamos siempre esto, sobre todo siempre profundicemos en las palabras de Brit Hadashah, porque las palabras de Brit Hadashah quitan el velo de todo lo que estaba escondido en los mandamientos, en los misbos del Taná y de la Torá. Entonces tengamos siempre presente esto y bendigamos a Adonai por su bendita Torá y porque nos ha enviado al Mashiach Yeshua. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Shalom, hermanos.